Bien, vamos a presentar un último tutorial sobre algunas cuestiones básicas del manejo de análisis de corriente alterna de redes eléctricas en el paquete o simulador de circuitos QX, elaborado por su servidor, quien les está hablando en estos momentos, Alberto González. Y para ello vamos a mostrar otra utilería o característica que tiene este software. Ya vimos cómo con el uso de la opción de introducir expresiones matemáticas o ecuaciones en este software, podemos obtener el valor de otras variables circuitales propias de estos circuitos, valga la expresión, de estas redes eléctricas que estamos recreando en dicho software, con la ayuda de las cantidades que el mismo obtiene de acuerdo a la modalidad de análisis que el usuario haya definido dentro del mismo. Algo que es muy interesante es lo siguiente: para la gente que ya ha trabajado el concepto de funciones de transferencia aplicadas a redes eléctricas, sabe que la función de transferencia de una red eléctrica, de las más usadas en ingeniería, son en términos de dos variables o dominios. La denominada función de transferencia de esa red eléctrica entendida como un sistema en el llamado dominio de Laplace, HDS, y otra no menos importante, que es la transformada de la llamada respuesta impulsiva de circuito o función de transferencia de dicha red en el dominio de Fourier, que se puede escribir o bien de esta forma o bien de esta otra, en donde la variable independiente es la frecuencia angular omega, o bien en un equivalente la frecuencia convencional f, en donde precisamente la variable independiente es f. Esas son otras funciones que son de interés en ingeniería eléctrica para estudiar el comportamiento de una red eléctrica. En consecuencia, vamos nosotros ahora a ver si es posible, con la ayuda de este software, para esta red en particular, obtener la función de transferencia en el llamado dominio de Fourier. Para ello, vamos a permitirnos hacer lo siguiente. Para la gente que ya ha manejado estas ideas de manera previa, quienes ya han visto esto saben que para una red de este tipo hacemos lo siguiente: si para este caso en particular este nodo y este forman lo que se llama la salida de esta red eléctrica, entendida esta red eléctrica como la red RC serie que tenemos aquí, es decir, la salida es por definición del sistema, por donde se extrae la respuesta del sistema al estímulo aplicado al mismo. Y en el ejemplo que estamos considerando aquí, este punto y este corresponderían a aquel lugar en donde aplicamos el estímulo o excitación con el que va a interaccionar dicho sistema. Vean que en este caso estamos considerando que son ambas tensiones. En este caso sería la tensión aplicada a la entrada de esta red, como se la ha denominado antes, y por donde se vería la respuesta de este es a través de este par de puntos, que es lo que se conoce ahorita o denominamos así como el circuito de la salida. Entonces la respuesta en este caso correspondería al comportamiento de la tensión presente entre ese par de puntos, esto de aquí. Entonces, para una situación de este tipo, la llamada transformada de la respuesta impulsiva que relaciona a estas dos entre sí, que sería la función de transferencia de esta red en el dominio de Fourier, la podríamos obtener de esta manera, como la transformada de Fourier de la tensión obtenida a la salida de este circuito entre el resultado de obtener la transformada de Fourier de la tensión aplicada en lo que se denomina la entrada del mismo. Es una definición clásica de la teoría de sistemas. En este caso, sería relativamente fácil demostrar que este cociente se reduce a esto. Veríamos por un lado que esto de aquí
describiría el comportamiento en términos de la variable omega de la tensión presente a la salida de dicha red, entendida esta, repetimos, como un sistema. Esto de aquí es la transformada de Fourier de esto, mientras que el denominador sería otra función también dependiente de la variable omega. Disculpen ustedes, vamos a corregir esto. Mientras que esta de aquí sería una función también dependiente de omega, que sería en este caso la transformada de Fourier de esto de aquí. Si aplicamos esas ideas como son conocidas de la transformación integral de Fourier a una red como esta, que es de carácter lineal e invariante en el tiempo, la gente que ya ha hecho esto antes, que es un problema típico de este tipo de análisis en el llamado dominio de Fourier o de la frecuencia para este tipo de redes, podrán determinar sin mayor dificultad que para esta red RC en particular, la que estamos usando como modelo para estos tutoriales, sería la siguiente. Como dijimos, sería esto de aquí. La tensión presente es entre este punto y tierra, que es la salida, como se le conoce coloquialmente a esa red, al comportamiento en dicho dominio de la tensión aplicada entre este punto y tierra, que sería la entrada de dicha red en este caso. Si se hace esto aquí, notarán ustedes que esto de aquí, esta tensión se puede determinar para este caso en particular de una manera muy simple, usando ciertos métodos que se ven en cursos convencionales de teoría de circuitos y sistemas eléctricos, en donde verían que la tensión a la salida de fuerza correspondería a la tensión presente en este elemento, que sería entre este punto y tierra, que es el capacitor. La tensión a la entrada sería la que estamos aplicando con la fuente. Si nos damos cuenta, la tensión aplicada a este elemento se puede obtener del clásico teorema del divisor de tensión, que se puede aplicar ya una vez que hemos llamado este circuito al dominio de Fourier. Y si hacemos la talacha correspondiente, la expresión final de esto de aquí sería de este tipo. Si ustedes lo recuerdan bien, para la gente que ya sabe hacer esto, esta se obtiene dividiendo la tensión que se genera en las terminales de capacitor entre la tensión aplicada a todo el arreglo serie. Pero aquí hay un detalle interesante. Si ustedes se dan cuenta, esta tensión que estamos definiendo aquí vendría siendo esencialmente lo siguiente: la representación fasorial, suponiendo una excitación sinusoidal estacionaria aplicada a esta red, al fasor de dicha tensión en este lugar. Recuerden que así se maneja en el paquete QX. Mientras que este término del denominador que define a esta función, si lo vemos con cuidado, parecería que tiene un parecido enorme en estas circunstancias. ¿Con quién? Con esto de aquí, que describe, según QX, es la notación en este software de cómo se comporta la tensión a corriente alterna estacionaria aplicada entre este punto y el potencial de tierra. Es decir, esta es la representación fasorial de la tensión aplicada a todo el arreglo RC serie que estamos considerando aquí. De hecho, suele ser interesante hacer un comentario importante que lo vamos a hacer de manera muy breve. Para cualquier red eléctrica, cualquier circuito eléctrico, lineal e invariante en el tiempo, cuya respuesta impulsiva es función real de una más variables reales, causal, absolutamente integrable, la gente que ya ha estudiado este tema, repito, sabe de qué estamos hablando,
Puede demostrarse que lo que se hace cuando se estudia ese circuito, los valores de tensión y de corriente que se obtienen de él en sus diferentes elementos, nodos, cuando se aplica al mismo una tensión, una corriente sinusoidal estacionaria, mucho de lo que se obtiene de él está íntimamente relacionado, es equivalente, ojo, no es igual ni idéntico a lo que se puede obtener de esa misma red si aplicamos en ella las técnicas del análisis de Fourier, o como también se le conoce, el dominio de la frecuencia. Es decir, podemos de alguna manera estudiar el comportamiento de esta red usando el concepto de los fasores típicos de las redes de este tipo, lineales e invariantes en el tiempo, sometidas a excitación sinusoidal estacionaria en el tiempo, o bien muchos de los resultados que se obtienen de analizar dicho comportamiento favorable son equivalentes o se deducen, o más o menos tienen básicamente, mejor dicho, la misma forma que si aplicáramos al estudio de esta red las técnicas correspondientes al análisis de Fourier. Eso lo han discutido los que ya lo han visto con sus profesores de cursos como teoría de redes eléctricas, electrónica lineal, teoría de sistemas lineales y demás. Los que no, lo harán en su momento. Lo importante aquí, para los propósitos de lo que estamos haciendo en estas demostraciones, es que, de acuerdo a estas ideas, para esta red en particular, podríamos obtener la transformada de Fourier correspondiente a la respuesta impulsiva de esta red definida de esta forma, o lo que es lo mismo, la función de transferencia de esta red definida de esta forma, su salida y su entrada, en el dominio de Fourier de dos formas. Una, que sería esta, evaluando para esta red en particular esta función. Advertencia, si la disposición de estos elementos o el número de los mismos es otra, la forma de esta función va a cambiar. Pero hay otra muy interesante. Si conocemos para esa red el comportamiento, si es que definimos esta función de transferencia como relaciones de tensión entre dos lugares particulares de la red, que es lo usual, vean que conocer el comportamiento en AC de dicha tensión en la llamada salida de esa red y a la entrada, nos da una alternativa de poder determinar dicha función de transferencia de una forma diferente a esta. Así como nosotros vimos que la impedancia de una red eléctrica con QX y con otros simuladores semejantes se puede obtener sin necesidad de conocer la expresión específica de dicha impedancia, también estamos planteando aquí que podemos conocer la función de transferencia de dicha red en el dominio de Fourier, conociendo el comportamiento de la tensión en los lugares que definen dicha función de transferencia, en vez de conocer dicha expresión. Vamos a mostrar que podemos llegar a estos resultados por las dos vías. Entonces, para ello, hemos decidido hacer lo siguiente. Regresemos al QX, que es en el que estamos trabajando, y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a probar la viabilidad de esta idea, es decir, vamos a calcular la función de transferencia en el dominio de Fourier de esta red, haciendo el cociente directamente entre estos dos, es decir, dividiendo la tensión presente a la salida de esta red en su forma fasorial, para ello tenemos que hacer análisis en corriente alterna, entre el comportamiento fasorial de la tensión presente a la entrada del mismo, que es entre este punto y tierra, que es en donde estamos colocando esta fuente independiente de tensión, de corriente alterna, también representado en su forma fasorial. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura de QX, tendríamos que dividir esta función entre esta de aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a insertar una ecuación más. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una función. Le vamos a llamar h de f, ya veremos por qué. Y vamos a ponerle la leyenda sim, para indicar que la obtención de esta función la vamos a hacer empleando esencialmente las tensiones en formato fasorial obtenidas con la ayuda de este software para esta red a la salida y a la entrada de la misma. Vean la forma de esta expresión y compárenla con la que vamos a promover aquí. Sal punto B, entre punto B, o sea, este es el equivalente a decir
fasor de tensión presente a la salida de esta red, vista en el dominio omega, entre la tensión representada en su forma funcional a la entrada de la misma red en términos de omega. Normalmente, cuando se grafican el comportamiento de variables eléctricas en términos de la frecuencia de la sinusoide aplicada en el modo AC o corriente alterna, hay que tomar en cuenta que los valores de frecuencia casi nunca en la práctica se manejan en radianes sobre segundo, sino en hertz. Es decir, para ello ocupamos la frecuencia convencional F. Por eso lo vamos a poner así. Pero, de no ser por un factor de escala en el eje horizontal, es lo mismo. Entonces, si nosotros ejecutamos esto de aquí, vamos a observar lo siguiente. Ahora va a aparecer esta función que hemos definido y vean por favor cuál es el aspecto que ésta tiene. He descartado las demás para facilitar ahora nuestra atención en esto. Vamos a modificar por el intervalo de frecuencias que estamos manejando aquí, que es muy amplio, y por el comportamiento también de la red, se observa de esta forma. Vamos a manejar el eje horizontal en donde se concentran los valores de frecuencia de una forma diferente para ver si se aprecia algo particularmente distinto. Ya saben cómo se hace. Nos vamos aquí y vean ahora cuál es el aspecto de esta gráfica. Vean ustedes el perfil de la misma. Vean cómo se comportan los valores o cómo se comportan los valores de la magnitud. Recuerden esto, ahorita lo vamos a ver de esta función en términos de la frecuencia hasta un cierto valor de la misma y cómo a partir de un valor próximo a estos se van modificando nuevamente. Si colocamos un marcador aquí, nos cercioraremos de que esta función es de naturaleza compleja. Vean cuáles son los valores que arroja la evaluación de dicha función hecha por este paquete a distintas frecuencias. Recuerden, lo estamos modificando ahorita la posición de los botones del navegador del teclado que posee la computadora que ustedes tienen, en la que ustedes tienen residente dicho programa. Ahí podemos ver claramente que estos complejos están manejando en forma rectangular, por lo tanto esta función es compleja. Vean por qué. Porque tanto el fasor de salida como el de entrada son en general complejos. Y como el valor, por lo menos de uno de ellos, varía con la frecuencia, es lo más probable que esta cantidad compleja varíe también con la frecuencia. Aquí lo podemos apreciar de manera clara. Ya lo mencionábamos, QX cuando solicita graficar una función compleja usando el formato cartesiano, lo que hace es calcular su magnitud. Entonces, en realidad, la gráfica, la curva como tal, nos muestra el comportamiento de la magnitud de esta función, pero aquí podemos apreciar los valores complejos propios de la misma. Bien, esto es con la ayuda de esta utilería. Ahora, vamos a usar otra. La otra forma para corroborar o confirmar que eso que estamos viendo corresponde realmente a la función de transferencia en el dominio de Fourier de dicha función sería este. Vamos a eliminar esto de aquí. Y nos vamos a quedar con esta expresión. Es decir, vamos a decir que procediendo de otra forma, la función de transferencia de este circuito en dicho dominio es igual a esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si QX puede evaluar esta expresión matemática, que suponemos, repito, para este circuito en particular, establece el comportamiento de su respectiva función de transferencia en el llamado dominio de Fourier. Bueno, vamos a introducir dicha expresión en este software para ver qué sucede. Una vez ya seleccionada la ecuación o donde vamos a colocar la expresión a evaluar, vamos a llamarle de esta manera, vamos a ponerle HF guión para diferenciarla de aquella que obtuvimos a partir de los fasores de las tensiones presentes a la salida y a la entrada de esta red. Vamos a ponerle teórica, pero pueden ustedes poner otro nombre. Y simplemente nosotros vamos a transcribir esta expresión matemática que tenemos aquí, esta, la vamos a transcribir a QX.
Como se darán cuenta, el denominador es de esta forma. El denominador posee una cantidad compleja. Algo importante es de que para poder declarar algunas funciones es necesario que ustedes consulten en las especificaciones, en los manuales que vienen incluidos en dicho paquete, los símbolos que se utilizan para representar algunas cantidades importantes. Por ejemplo, cuando editamos una expresión matemática en QX, la letra I minúscula o la letra J minúscula de manera indistinta, QX, repito, cuando las introducen en el campo de expresiones matemáticas o ecuaciones, QX reconoce a la I o a la J minúsculas indistintamente como la unidad imaginaria, la raíz de menos 1, por omega, que sería 2 por pi, el irracional pi. En QX, el irracional pi se denota por la palabra pi en minúsculas cuando se edita en un editor matemático como este que estamos usando. Aquí, ¿por quién? Por la frecuencia. En este caso, recordemos, F, la frecuencia, es la correspondiente a la suministrada por la fuente que proporciona el estímulo sinusoidal estacionario. Recordemos que omega es igual, por definición, a esto. Pero en el caso de QX vamos a hacer lo siguiente. Pongan atención en esto, por favor. No vamos a poner la variable f, vamos a poner esta de aquí. Ahorita vamos a explicar eso. Por el valor del resistor que forma parte de ese circuito por su capacitor correspondiente. Y aquí tenemos la expresión. Esta expresión que está acá abajo es el equivalente a esta que tenemos aquí. Solo que hay un detalle. ¿Por qué en vez de poner F, frecuencia, como podríamos verlo de acá, pusimos AC frequency? Por una razón muy simple. Si ustedes recuerdan, los valores del parámetro o atributo denominado frecuencia de la sinusoide estacionaria que está suministrando esta fuente de tensión, ¿cómo se declara en esta modalidad de análisis en QX? No se le llama F, se le llama AC frequency por omisión o default. Entonces, en realidad, AC frequency es otra forma de denotar en este paquete, ¿qué cosa? La frecuencia de la sinusoide que éste provee. Por esa razón, nosotros estamos usando esta variable y no F aquí. Vamos a ver ahora qué sucede si evaluamos esta función nueva que hemos insertado. Vean que ahora QX nos arroja lo siguiente. Nos dice que encontró un error y por eso no puede ejecutar las acciones de obtención de valores y su desplegado correspondiente, porque indica que detectó dos errores. Hay una variable no definida C y otra R en la expresión que acabamos de declarar. Es decir, QX no reconoce ahorita R y C. Ustedes se podrían preguntar, pero si R es el valor de esta cosa, de este resistor, y C el de este otro. Vamos a ver qué sucede si lo ponemos R igual a R. Acuérdense que la R a veces es un operador de asignación más que un signo de igualdad en programación. Y este vamos a ponerlo igual a C. Veamos si así lo maneja de una forma diferente. Vean que no. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, en este caso lo que resulta es que QX para otro tipo de expresiones no reconoce a estos valores, por ejemplo este resistor de 50 ohms, por ejemplo, y este capacitor de, habíamos dicho, 10 nanofarads, como si fuera la asignación a una variable global. De hecho, para QX estas no son variables globales. Si quisiéramos declarar a estas como variables globales, para que al utilizar dichas variables en expresiones matemáticas que definamos en esta forma y pueda evaluarlas, necesitamos apoyarnos de otra utilería que maneja dicho software. Esa utilería es esta. Vámonos a simulaciones y busquen por favor la simulación con la leyenda parámetro de barrido y colóquenla aquí.
Como tenemos que declarar el valor de dos variables para poder llevar a cabo esto, vamos a jalar otra acá, más. Pongan atención por favor en esto porque es muy importante. El manejo de la instrucción parámetro de barrido o opción de simulación parámetro de barrido tiene algunos inconvenientes. Tiene algunos detalles que hay que cuidar muchísimo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en parámetro de barrido vamos a hacer esto. Nos va a decir qué simulación vas a elegir. Vamos a seleccionar la omisión primaria que estamos considerando aquí, que es la de AC. ¿Cuál es el parámetro que vamos a modificar? Aquí parámetro de barrido es la cantidad cuyo valor vamos a modificar. En este caso es la resistencia del resistor R. Mucho cuidado aquí por el momento, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a declarar ese valor como una constante y aquí vamos a colocar el valor que le corresponde, 50 ohms. Aplicamos todos los cambios y vean que estos tuvieron efecto. Si hacemos lo propio aquí, ahora para declarar el valor del capacitor C de nuestro circuito, vamos a procurarlo también colocar como una constante. En este caso, hay que tener cuidado, esta constante va a ser de 10 nanofarads, por la naturaleza de lo que estamos representando aquí. En simulación, en vez de colocar AC1, van a colocar SW1, aplicamos y aceptamos. Esto que acabamos de hacer, por un lado tiene que ver con la declaración de las variables R y C como variables globales. Recuerden que este software, como otros que recrean de esta forma circuitos eléctricos, son en realidad programas orientados a objetos. Todos los gráficos que estamos colocando aquí son objetos. La forma en cómo los unimos definen también las reglas de la construcción de ciertos objetos. La declaración de estas instrucciones y demás son también objetos. Entonces, con el uso de estos dos, lo que estamos haciendo es declarar a estas variables como globales para todo el programa. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Estos objetos los estamos usando para declarar como variables globales a estas dos. En este caso, R es algo que va a valer 50 ohms y C algo que va a valer 10 nanofarads. Si nosotros corremos esto nuevamente, van a ver que ya no aparece el mensaje de error. Pero va a venir un problema interesante cuando sobre esta gráfica, si lo queremos, es más, vamos a hacerlo de otra manera. Reduzcamos esta gráfica un poco. Si quieren, podemos colocar esto aquí. O lo podemos desaparecer en un momento dado. Y vamos a insertar otra gráfica cartesiana en la que ahora vamos a seleccionar no la función de transferencia presumiblemente en Fourier que obtuvimos con los valores de tensión fasorial a la salida y a la entrada del circuito, sino con esta, que fue la que declaramos usando la expresión matemática anterior. Si la colocamos aquí y la graficamos, vean el aspecto de esta. Vale la pena mencionarlo. Son de los inconvenientes o problemas que presenta el uso de la opción param sweep o barrio de parámetro. Vean la forma de esta. No vamos a entrar en los detalles por cuestiones de tiempo de cómo se puede resolver este problema, pero la causa del mismo radica aquí. Si ustedes observan las leyendas que acompañan a HFSIM, vamos a extender esto para que lo aprecien mejor. Van a ver que en esta SIM la primera variable independiente es hacia frecuencia. Pero acá, cuando usamos esta, la primera variable que aparece aquí, que es la independiente, aquí solo aparece una variable independiente, aquí aparecen 3. Los valores de R y C que declaramos de manera global, así como el valor de la frecuencia proporcionada por el generador sinusoidal. Si se dan cuenta, la primera que aparece es S. Por eso ustedes verán que cuando colocamos esto aquí y graficamos esta función, vean que, si observan, el intervalo de la variable independiente no son los valores de frecuencia, son los que están cercanos al capacitor. ¿Cómo se resuelve este problema? No hay una forma única de hacerlo. Su servidor encontró una forma tal vez no muy elegante de hacerlo, pero que puede ser funcional.
Si estas dos se declaran como constantes, vamos a modificar esta expresión de la siguiente manera. Sabemos que para cantidades reales e incluso complejas, el orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a colocar esto así. Y después de estos dos, el valor de la frecuencia que está aplicando nuestro generador de AC. Vean cómo quedó. Es un cambio en apariencia menor, pero vean qué sucede cuando corremos esto y ahora sí pretendemos cargar o graficar el comportamiento de esta función en dicho software. Vean ahora qué sucede. Si se dan cuenta, el aspecto primario que ofrece esta gráfica nos sugiere que si hacemos esto, tal vez el comportamiento del mismo ya sea otro. Y vean aquí, con ese cambio menor que introdujimos aquí, vean que aunque se trata en principio de dos funciones diferentes, vean que esta de aquí, ¿cómo se obtuvo? Se obtuvo directamente de los cocientes, la HFSIM, del fasor que describe la tensión a la salida entre el fasor que describe la tensión de entrada, mientras que esta de acá, ¿cómo se obtuvo? Declarando en QX, perdonen ustedes, esta expresión en este software de esta manera, cuidando ese detalle que acabamos de mencionar sobre la posición de la variable que corresponde a la frecuencia de la sinusoide proporcionada. Ahora bien, en este caso, tomemos otra precaución particular. Vean ustedes que al hacer esto, aquí tuvimos una ventaja. Para el cómputo de esta cantidad, al haber hecho esta declaración de estas dos como constantes, esto es válido para este cálculo y para este otro. Ahora, aquí estamos graficando por separado, pero como lo veremos en unos instantes más, nada impide que si el usuario sí lo considera pertinente, podamos superponer el comportamiento gráfico o tabular, si se le quiere llamar así, de dos funciones diferentes obtenidas con la ayuda de QX sobre la misma para fines de comparación. Vamos a hacerlo, seleccionamos esta, la colocamos por aquí y hacemos doble clic. Ustedes se dan cuenta que en este momento la única función que está graficando sobre ese formato llamado cartesiano, ese software es la HFSIM, es decir, la que obtuvimos del cociente entre fasores. Vean ahora qué sucede si sobre este mismo campo de la ventana que tenemos aquí, colocamos esta otra función. Si ponemos aplicar y aceptar, vean qué sucede. Aquí hay algo muy interesante. Vean ustedes cómo, con un color se identifica el comportamiento gráfico de esta función y con este de este otro. Recordemos la HFSIM, cociente de los fasores, la HFTO, teórica de haber declarado esta expresión matemática correspondiente a esta red en particular, ¿en dónde? En este software. Pareciera que una de ellas se perdió y la otra no. Sin embargo, podemos hacer ahora lo siguiente. Vámonos para acá. Si se dan cuenta, al seleccionar una u otra, se habilita. Al seleccionar un trazo u otro, se habilitan ciertas leyendas. En este caso, vean que está diciendo que por omisión o default, QX genera la gráfica correspondiente según el formato de graficación seleccionado, en línea continua con un cierto grosor. Vamos a hacer lo siguiente. Esta de aquí vamos a dejarlo en línea continua, pero al seleccionar esta otra, vamos a seleccionar otro formato. Por ejemplo, el formato de círculos. Si hacemos eso, ustedes podrán darse cuenta que la traza de una y la de otra son diferentes, pero caen básicamente siguiendo la misma ruta. Si ampliamos un poco esto con la ayuda de estas herramientas de ampliación o de zoom que ofrece el QX, vamos a apreciar un detalle más cercano. Vean ustedes que en realidad aquí están presentes ambas gráficas.
pero resulta que se ven así porque están sobrepuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso la HF que obtuvimos en QX, perdón, de la evaluación de esta función es básicamente la misma que se obtuvo empleando estas cantidades que obtuvo dicho software en el modo AC. Entonces, esto como que en este ejemplo en particular permite mostrar esta aseveración que hicimos de que ciertos resultados obtenidos del análisis de corriente alterna guardan una estrecha relación con lo que obtendríamos de esa misma red analizando esta en el dominio de Fourier. Ustedes, por ejemplo, pueden seleccionar un marcador para una de ellas. ¿Sí? Si tuviéramos el suficiente tino, espero que sí. Aunque es un poco complicado, podríamos ver la teórica correspondiente, lo cual, repito, como están superpuestas va a ser un poco complicado, así que lo vamos a dejar así. Pero son, de hecho, iguales. ¿Sí? Lo pueden ustedes cotejar de otras formas. Lo pueden cotejar de otras maneras, se los suplico, háganlo, si es que están interesados en esto. Y vean que ambas funciones van a ser también complejas. Se ven así porque recordemos que QX, cuando grafica en formato cartesiano una cantidad o función compleja, lo que hace es obtener su magnitud. Bueno, de esta manera hemos mostrado otra utilería que hace el QX valioso como herramienta de estudio del comportamiento de redes eléctricas. Una modalidad importantísima de estudio de redes eléctricas en general es su comportamiento cuando se le aplica, repetimos, una sinusoide estacionaria. Eso se hace por el modo de análisis de corriente alterna, AC Analysis o AC Simulation, que lo maneja tanto este software como muchos otros que hay a nivel comercial. En ese sentido, quisiera yo terminar toda esta exposición de la siguiente manera. Como lo mencionábamos, el análisis de AC que plantea esto de aquí, plantea que toda tensión en una red eléctrica de carácter lineal e invariante en el tiempo, cuyo comportamiento en el tiempo se puede expresar de esta forma, tiene un equivalente. No estoy hablando de igualdad. Su equivalente se le conoce como su fasor. Y ese fasor, vamos a ver que se puede escribir de esta forma cuando el mismo, que por definición es un complejo, se escribe en su forma polar. La magnitud de dicho complejo, el fasor, corresponde a quién? A la amplitud, léase valor máximo de esta función en términos de la variable t, mientras que esta otra parte de la representación de dicho complejo en forma polar corresponde a quién? A la llamada fase inicial del mismo. Los que ya vieron esto saben lo siguiente: si conocemos por un lado el comportamiento de esta cantidad y conocemos el valor de la frecuencia angular de la sinusoide a la que se obtiene dicho complejo, entonces es relativamente fácil inferir que el comportamiento de esta variable en términos de t es igual a esto. Si multiplicamos dicho fasor por esta cantidad, donde t es la variable, omega tiene un valor en particular, y omega, j, como lo sabemos por definición, es la raíz cuadrada de menos 1, este producto, que es un complejo, al obtener su parte real, curiosamente nos va a permitir llegar a esto de aquí.
Si hacemos todo eso, vamos a ver de qué manera QX nos permite recrear, como muchos otros softwares de este tipo, el comportamiento del tiempo de ciertas variables eléctricas en el régimen estacionario. Vamos ahora a suprimir todas estas y vamos a hacer esto. Vamos a quitar estas también de acá y regresemos estas a su valor original. Esta era de 50 ohms y este capacitor lo habíamos definido igual a 10 nanofarads. Hagámoslo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar vamos a hacer que el generador sinusoidal que excita esta red provea un valor único de frecuencia. Por comodidad vamos a hacerlo de 1 MHz. Si que lo podemos separar o no. Ahí está. ¿Qué vamos a intentar ahorita? Vamos a intentar declarar en QX esta operación suponiendo la omega que corresponde a una F, una frecuencia de 1 MHz. ¿Qué ocurriría si en QX hacemos esto de aquí? Para ello hay un detalle que hay que tomar en consideración. T no está declarado como tal en qué? En el modo de análisis AC. Pero vamos a ver que en este caso, como en otros softwares, no hay ningún problema. Nuevamente nos regresamos a simulaciones y seleccionamos la de parámetro de barrido. Ahora vamos a definir otra variable. Con parámetro de barrido podemos definir variables ajenas a la simulación, pero que nos pueden ser útiles para evaluar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a tomar como punto de partida lo que se obtenga en la simulación de AC, pero ahora voy a definir una variable que no está aquí. Esa variable es T. Creo que ustedes ya intuyen por dónde vamos. Vamos a definir a T como una variable que varía de manera lineal de la siguiente forma. Como T es una variable que corresponde a tiempo, en este caso no es necesario ponerle algún valor en particular, alguna unidad en particular. T de hecho puede ser un parámetro, para nosotros este parámetro va a ser el tiempo. Y vamos a definirlo con un valor de inicio de 0. Y aquí, ojo, para hacer esto se aconseja lo siguiente. Tomemos como punto de partida la frecuencia a la que fijamos la sinusoide proporcionada. En este caso es de 1 mega. Si ustedes hacen las operaciones correspondientes van a ver que el periodo asociado es de 1 microsegundo. Vamos a hacer esto para un periodo de 2 microsegundos, que se puede expresar de esta manera en notación científica, que aquí en este caso la E no es la base del sistema de logaritmos naturales, es el número 10, 2 por 10 a la menos 6. Vamos a dejarlo así. O también le podrían poner 2 mu o u. ¿Cuántos valores queremos que genere este programa de la variable t? Vamos a dejarlo en 20 a ver qué sucede. ¿Sale? Veamos qué sucede. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a insertar una ecuación y por favor vamos a ver cómo vamos a introducir esto de aquí en QX. Vamos a observar, por ejemplo, el comportamiento en el tiempo según esto a la entrada. Ojo, suponiendo régimen estacionario. Aquí vamos a comentar algo al final de esta presentación. Entonces, llamémosle a esta, van a ver por qué. Hagámoslo pronto. De esta forma. Vayan viendo, por favor, en sus pantallas, cómo vamos a hacer esto. En este caso, cuando editamos una expresión matemática en el campo de ecuaciones de QX, E es la base, ahí sí, de los logaritmos naturales. El irracional 2.718 y demás. Y vamos a hacer esto.
y vamos a dar aplicar. Veamos qué sucede si lo corremos. Aquí dice que hay un error porque pusimos AC Frequency cuando el nombre es AC Frequency. No reconoce esa variable, reconoce AC Frequency. Entonces, por eso marcó un error. Lo omití por accidente, disculpen ustedes. Ahí está. Y aparentemente ya no generó esto. ¿Por qué marca inválido? Porque no borramos las gráficas anteriores. Ahorita ya no tenemos ahí ninguna función de esta clase, por eso lo pone como inválido. Pero si lo volvemos a correr, vean que ya no marca nada. Veamos qué sucede si ahora jalan esta gráfica cartesiana y esta función que acabamos de declarar de esta forma, la graficamos aquí. Parece que no se observa nada, y de hecho así es. Vamos a ver qué pudo haber ocurrido. Ajá, exactamente. Porque lo que estamos intentando hacer aquí, ¿qué cosa es? Es recrear esta expresión. Si se dan cuenta, el fasor que estoy ocupando aquí, ¿a quién corresponde en esta expresión? Al fasor que describe el comportamiento a la entrada de este circuito. Pero en el exponencial o en el exponente de esta cantidad, que es este de aquí, nos falta una variable muy importante. Esa variable que nos faltó en nuestra expresión es esta. Vamos a colocarla entonces y esa la definimos aquí. Disculpen, luego a veces esto, cuando quiere hacer las cosas y cuando no. Vamos a ponerle esto. Haciendo esto, vean la similitud de esta expresión, por favor. De hecho, la vamos a ampliar para que ustedes la noten. Noten, por favor, la expresión que tengo aquí con la que acabamos de declarar acá, tomando este como la tensión fasorial a la entrada. ¿Sí? Vamos a reducir un poco. Otro poco más para que regresemos a lo que teníamos originalmente. Vamos a ampliarlo un poquito más para que no se vea tan pequeño. Ahí está, más o menos escalado. Y ahora volvamos a hacer la corrida correspondiente. Si ahora hacemos esto y graficamos el comportamiento de esto de aquí, ahora vean lo que sucede. Como podrán darse cuenta, ahora el aspecto de esto es otra cosa. ¿Por qué se ve así? Regresemos a nuestro código fuente. Veamos cuántos puntos ocupamos aquí. Vean en la gráfica que la variable t va de 0 a 2 por 10 a la menos 6. 2 micros. Habíamos dicho que la frecuencia a la que ajustamos aquí era 1 mega, el periodo es de 1 micro. Estamos utilizando para esta gráfica 2 periodos. ¿Qué pasa si usamos más puntos aquí? Por ejemplo, en vez de 20, 200. Y pedimos que nuevamente haga esta gráfica. Vean lo que ocurre. Como podrán darse cuenta, lo que estamos haciendo aquí con el apoyo de esta expresión es recrear el comportamiento que presumiblemente tendría en el tiempo la tensión aplicada entre este punto y tierra, de acuerdo a esta expresión. Hay un detalle que vale la pena citar ya para terminar esto. Esta forma de recrear así el comportamiento en el tiempo, por ejemplo, de la tensión entre este punto y tierra, cosa que también lo podrían hacer, yo les invito a que hagan la modificación correspondiente o los agregados correspondientes para ver cómo se comporta la tensión entre este punto y tierra y sobreponer las gráficas, por ejemplo, que sería algo muy interesante. Solo es válido suponiendo que la red ha alcanzado su régimen estacionario. Una cosa es que la excitación aplicada sea de carácter estacionario y otra es la respuesta de esta red. En otra presentación o en otro grupo de presentaciones que se manejarán posteriormente, compararemos la diferencia que hay entre esto de aquí y lo que arrojaría
la simulación que haríamos de este mismo circuito usando la opción de análisis conocida como transitoria, que también muchos de los softwares de simulación antes mencionados, Spice, Microcap, OrCAD, Tina, desarrollan. Pero en el caso de la simulación transitoria hay un detalle a considerar. Lo que para las gentes o las personas que estén viendo tan amablemente estos videos ya estén familiarizados con lo que se llama el comportamiento transitorio de una red eléctrica. Cuando cotejemos, cuando aparejamos lo que predice una expresión como esta con lo que establece esta técnica de análisis transitorio, que lo que nos permite ver es el comportamiento en el tiempo de variables eléctricas de la red, veremos algunas diferencias importantes. Repito, esta forma de recrear en el tiempo el comportamiento de tensiones y corrientes aquí, siendo concretos, únicamente es válido cuando la red en cuestión se asume ha alcanzado su comportamiento estacionario o, en su caso, que no es lo mismo, permanente. Vamos a ver con la opción de análisis transitorio, que se verá en otro momento, que esta gráfica no es del todo correcta si comenzamos exactamente a 0 segundos. Pero bueno, esa era en otra ocasión. Agradezco de antemano nuevamente la atención prestada a todas estas presentaciones, espero que les sea de alguna utilidad. Y bueno, si hay alguna duda en lo que yo les pueda ayudar, si hay forma de comunicarse conmigo, podremos hacerlo. En la medida de lo posible trataremos de apoyarlos. Les agradezco nuevamente, reitero, mis más sinceras, les agradezco nuevamente en todo lo que cabe, la atención prestada a todos estos documentos multimedia. De antemano me disculpo por los errores, omisiones, equívocos que he tenido en el discurso que acompaña todo esto, pero vamos, no lo tenía preparado o editado. Esperemos que para una próxima serie esto sea mucho mejor. Agradecemos nuevamente en todo lo que cabe de mi parte la atención prestada. Que pasen una muy buena noche.